Moisés distribuye la tierra prometida entre las tribus. ¿Hay algún propósito espiritual en esta ubicación geográfica? Y si hay un propósito en cada una de estas tribus, por ejemplo, ¿qué pasó con los levitas? Porque ellos no tuvieron parte en esta distribución y solo se dedicaron al sacerdocio. Cada fuerza espiritual está obligada a descender y a llegar a la rama física. Por eso, incluso la tierra y la tierra de Israel y en general, todo el universo, si supiéramos de esta fuerza general, entonces entenderíamos cómo estamos hechos y por qué existimos en un mundo así, en una estructura así. ¿Qué pasa con nosotros? El tema es que generalmente desde abajo estudiamos al superior, del tajtón, del inferior estudiamos al superior. Si queremos saber cuál es el verdadero sistema, necesitamos hacernos similar a la conexión, a la unión, al amor, a ese abrazo entre todos. Y entonces de esto vamos a entender qué es lo que el sistema superior quiere de nosotros. Y entonces tendremos claro cómo existir, cómo corregirnos, cómo corregir al mundo, incluso cómo podemos manejar la realidad. Estas tribus conformaron un solo reino, el reino de Israel, que duró 3 reyes. A la muerte de Salomón, sucede una ruptura creándose el reino de Judá al sur y el reino de Israel al norte. ¿Por qué esta división? ¿Qué representa esta división en diferentes tribus? Me refiero a la división geográfica, si en alguna zona en particular tiene algún significado de una función espiritual. Sí. Hay en esto muchas preguntas, no todas pueden entender y para qué decir responder sobre esto. Esto se nos va a aclarar en la medida que comencemos a corregirnos y avanzar a nuestra forma verdadera, que nos construyamos en verdad conectados a esas 3 líneas y a 4 etapas cada línea. Y entonces tendremos claro por qué se hizo así, a quién pertenece cada quien y que juntos en la conexión entre nosotros 4 multiplicado por 3 formamos un sistema que puede incluir dentro de sí toda la fuerza del Creador que se viste en nosotros. Durante la conquista del imperio asirio al reino de Israel, las tribus fueron deportadas y hasta la fecha, hasta la actualidad, se les considera tribus perdidas, como mencionamos al principio del programa. La pregunta es, ¿qué significa que están perdidas o por qué esto ocurrió? ¿Qué fue lo que ocasionó que se perdieran, si esto tiene alguna finalidad? Sí, seguro. Nosotros no hicimos esto adrede, sino que como no nos sostuvimos unos a otros en conexiones de conexión y amor, por eso nos alejamos unos de otros y perdimos la conexión entre nosotros y cada tribu se perdió, como que se encontró a sí mismo cada uno dentro de pueblos diferentes en la dispersión entre sí y por eso nos vimos que no teníamos opción de cómo recoger cada parte, pero los cabalistas dicen lo siguiente: no sean historiadores ni arqueólogos, no busquen de esta forma artificial y a través de revisión de sangre, etcétera. Ese no es nuestro trabajo. Lo que debemos hacer es despertar la fuerza del amor
la fuerza de atracción de uno hacia el otro y hacia el Creador. Y entonces, en cada uno que quiere unirse a nosotros, debemos aceptarlo y sostenerlo como una parte del pueblo. Y a fin de cuentas, cuando todos se conecten en esa dirección, cuando todos estemos dirigidos al Creador, que se llama Yashar, que el directo a Dios Israel, ese es el final del camino, es la corrección general, donde, como está escrito, los hijos de Israel salieron al exilio para unir a ellos las almas de los Goim, que adrede nos dispersamos entre las naciones del mundo, y a eso se le llama el éxodo, para unir a nosotros todo el resto de las almas que se llaman Goim. Goim es pueblo de todos los pueblos, y de esta forma, cuando los conectamos a nuestro esqueleto, lo que queda de dos tribus y media, de esta forma devolvemos también a todo el resto de las tribus y en general a toda la humanidad, y conectamos a todos juntos en un solo sistema que está conectado con Boré. Y de aquí puede ser que tengamos más claro qué significa que no salieron los hijos de Israel al exilio, sino para unir a ellos el alma de los gois. Es decir, que todo nuestro quiebre, que todo el alejamiento, pérdida, dispersión, es para que en verdad acercar al resto de los pueblos para despertarlos, porque a fin de cuentas, cuando comencemos de vuelta entre nosotros a conectarnos y a unir esta fuerza de conexión, entonces también ellos, esas tribus o pueblos de las naciones del mundo, también se conectarán con nosotros, y juntos con ellos podremos llegar a la conexión con el Creador. Esa es entonces la importancia de las 10 tribus perdidas que se reúnan en el futuro o en estos días. Sí, ellos son como nuestros enviados, porque nosotros es como que los hubiéramos alejados, como que los expulsamos de nosotros entre las naciones del mundo, y ellos existen allí. No es que ellos sepan o que las naciones lo sepan, pero existen y por ahora están asimilados allá. Pero llegará el tiempo y entonces la luz superior les dará fuerza, y también a las naciones del mundo, para que se conecten con ellos, y juntos se conectarán de nuevo a esos grados, a esos caminos que los dirigen a lo que se llama la revelación del Creador. Para esta reunificación, ¿cuáles son las condiciones que deben existir para que esto suceda? Que nosotros, los que estamos aún bajo el dominio de Israel, que nos cuidemos y nos conectemos más y más, y que nos dirijamos de ama a tu prójimo como a ti mismo al ama al Señor tu Dios. Eso es todo. Junto con esto, si lo hacemos así, entonces todas las tribus, todas las naciones del mundo, todos los pueblos en general, todos sentirán que tienen un lugar correcto para la conexión de todos, y entonces el mundo parará de luchar y todos entenderán su misión, su meta. Se dice que las tribus adquirieron cualidades espirituales especiales al pie del monte Sinaí. ¿Esas cualidades todavía se mantienen en las poblaciones de hoy día, los que podrían ser descendientes de las tribus perdidas? No,
No, nosotros no lo tenemos y tampoco ellos, pero en el momento que comencemos a conectarnos, vamos a revelar esta sabiduría y todo lo que falta. Descubriremos todo el conocimiento sobre el Creador, todos los llenados que podemos recibir de Él. ¿Qué importancia tienen hoy día las 12 tribus? La importancia para nuestra época. Que debemos trabajar lo más posible en la difusión, en la conexión del mundo, para avanzar correctamente. Y esa es en realidad nuestra misión, que todo el mundo es equivalente y todos debemos llegar a un estado en el que todos nos incluimos unos a otros, estamos cercanos unos de otros y así en realidad avanzaremos al final de la corrección a la conexión completa entre nosotros y entonces de esa conexión entre nosotros se revelará el Creador. En el caso de las tribus, cuando se despierta el punto en el corazón, que es el interés por la espiritualidad, ¿tiene esto algo que ver con la raíz espiritual de las tribus que están dispersas por todo el mundo? Las perdidas y las dos que conocemos. Sí, por supuesto que en la raíz espiritual, en nuestro corazón espiritual, que ahora debemos comenzar a ir hacia esa tendencia de ama a tu prójimo como a ti mismo y tratar de conectar a nosotros toda la realidad. Entonces, por supuesto que entonces descubrimos allá la conexión con el Creador y esa es la existencia de la mitzvah, del amor a las criaturas, al amor al Creador. Se nos terminó el programa, pasó volando. Si puede darnos, por favor, unas palabras para concluir, para resumir el tema de hoy, que son las 12 tribus. Yo pienso que hablamos sobre lo más importante, sobre la necesidad de la conexión entre todos, principalmente los judíos y alrededor de estos todas las naciones, donde todos deben conectarse de una forma equivalente y con esto llegamos al Creador, a la revelación del Creador. Entonces, que tengamos éxito. Gracias sobre el tema. Elegiste un hermoso tema. Quienes ven el programa siempre nos piden algunos temas en particular y hay un equipo muy dedicado también que está conformado por amigos de diferentes partes del mundo que ayudan a la preparación del programa. Muchísimas gracias por su tiempo, Dr. Lightman, lo agradecemos muchísimo. Gracias a ti y a todos los que ayudan. Gracias.